dar un poquito. La última vez vimos el método de el DFP, ¿verdad? Bueno, habíamos visto que este método es un método de actualización de rango 2. Habría que calcular ρ1, Z1, ρ2 y Z2, ¿verdad? Los valores son los que se muestran en esta parte y nos dan la fórmula 7. Esta fórmula se le denomina la forma de actualización de FP por los apellidos de los creadores y satisface dos condiciones: la condición de la secante y la condición de positividad de la actualización. En otras palabras, si HK en la fórmula 7 es definida positiva, aparte de simétrica, por supuesto, entonces HK más 1 también es definida positiva y simétrica. Bueno, la vez anterior vimos cómo derivar esta fórmula. Toda esta parte pues es la derivación y utilizamos el algoritmo para ver algunos ejemplos, ¿verdad? En donde la parte o el paso 7 es lo único que cambia cuando vamos de un método a otro. Todo lo demás pues permanece igual. Bueno, lo que nos falta es verificar que este método no solamente cumple con estas condiciones bajo las cuales se derivó la condición de la secante y positividad, sino que tiene propiedades todavía más generales. Vamos a ver esto en el siguiente teorema. El teorema 5.1. Y claro, es un teorema para funciones cuadráticas. Entonces vamos a suponer que la función es cuadrática con matriz simétrica definida positiva. Entonces, bueno, pues tiene un mínimo global, ¿verdad? En esos casos, cuando la función es cuadrática, se cumplen dos condiciones si se aplica el método de FP. Una condición más general que la condición de la secante. La condición de la secante es esta condición que está aquí. HK más 1 delta GK es igual a delta XK. Recuerden, delta GK es GK más 1 menos GK. Y delta XK es XK más 1 menos XK. Esta condición es más general porque no solamente se cumple para I igual a K, sino para I desde 0 hasta K. Bueno, la otra condición que cumple, o más bien la otra propiedad que tiene el método de FP es que las direcciones que se generan en el método, todas son U-conjugadas. Las direcciones pues son las que se calculan en el paso 2 de los algoritmos Quasi-Newton, ¿verdad? Están construidas con las matrices que se están generando. Estas matrices, recuerden, son aproximaciones a la inversa de la hessiana. Entonces, bueno, pues son direcciones Quasi-Newton que en el caso de FP son direcciones conjugadas. Al igual que encontramos que en el caso de rango 1, ¿verdad? Son direcciones conjugadas. Entonces, bueno, pues lo que me está diciendo esto es que el método de FP, pues no solamente es un método que minimiza funciones, en particular funciones cuadráticas, sino que también es un método que aproxima a la matriz hessiana en el mínimo, sucesivamente, ¿verdad? Si la función a minimizar es una función cuadrática, entonces al obtener direcciones conjugadas, el método debe terminar en a lo más n pasos. Y todas las propiedades que vimos anteriormente sobre métodos de direcciones conjugadas también se cumplen para los métodos Quasi-Newton que hemos visto.
Así que bueno, este tipo de métodos cuasi-Newton hacen muchas cosas a la vez. Bueno, pues lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente las propiedades 1 y 2 en el teorema 5.1 se satisfacen. Y pues como siempre, ¿verdad? Vamos a apelar, como estos son métodos iterativos, a la inducción matemática. Vamos a hacer inducción sobre K. En el caso K igual a 0, pues la primera condición se cumple trivialmente por construcción, ¿verdad? De hecho, esta condición es la condición de la secante en el primer paso. Recuerden, la condición de la secante es esta. Y todos los métodos cuasi-Newton se construyen para que satisfagan esa condición. Así que pues automáticamente se satisface la propiedad 1 para pues sí, K igual a 0. Bueno, pues vamos a hacer entonces hipótesis de inducción sobre K y vamos a suponer que ambas condiciones se cumplen hasta K-1. Y suponiendo eso, pues vamos a demostrar que también se cumplen para el siguiente índice, que es K. Bueno, entonces vamos a verificar primero la propiedad 1. Bueno, para hacer eso tengo que escribir HK más 1 y multiplicarla por delta GI. La HK más 1, pues es la que se encuentra en el paso 7, ¿verdad? Del método. Entonces tengo que multiplicar ambos lados por delta GI. Y luego pues tengo que hacer operaciones en el lado derecho de tal forma que demuestre que solamente me va a quedar delta XI después de realizar simplificaciones en el lado derecho. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Escribimos HK más 1 y multiplicamos por delta GI. Entonces, bueno, pues simplemente estoy agregando delta GI en todos los términos en el lado derecho. Ok. Bueno, pues aquí vamos para el primer término. Bueno, vamos a demostrar esto en dos partes primero, ¿no? Queremos demostrar que HK más 1 delta GI es delta XI. Es decir, tenemos que probar que todo el lado derecho es igual a delta XI. Lo vamos a hacer en dos partes. El caso cuando I es igual a K, si tenemos que I es igual a K, entonces tenemos delta GK y pues me va a quedar este producto. Aquí estoy resaltando en azul los últimos, bueno, en el numerador, ¿verdad? Este es un producto interno. Estoy agrupando delta XK transpuesta con delta GK. Y aquí estoy agrupando la transpuesta de este vector por delta GK. ¿Por qué razón? Pues porque son productos escalares, ¿verdad? Me dan números. Pero bueno, ustedes pueden observar que en este caso delta XK transpuesta por delta GK es igual al producto en el denominador. Lo mismo ocurre con el segundo producto, en el tercer término. Entonces, bueno, esas partes en azul, los cocientes me van a dar 1. Por lo tanto, solamente me va a quedar HK, delta GK, más delta XK, es decir, las partes en negro, ¿verdad? Menos HK, delta GK. Y bueno, pues finalmente tenemos delta XK. Entonces, bueno, pues esa es la condición para el caso I igual a K. De hecho, esta condición, si ustedes observan, es la condición de la secante, ¿verdad? Entonces uno podría también haber argumentado, en el caso I igual a K, pues es obvio, porque se cumple la condición de la secante, que de hecho es la que se utiliza para derivar el método. Esa es una forma más corta, digamos, de demostrar el caso I igual a K. Entonces ahora vamos a hacer el caso en que el índice I está entre 0 y K menos 1. Bueno, pues volvimos a escribir de nuevo la fórmula
y multiplicando por delta GI, pues me queda lo que ya habíamos visto anteriormente. Solo que aquí estoy resaltando en diferentes colores los términos que son importantes y que vamos a analizar. Vamos a analizar cada uno por separado. El término en rojo va a ser igual a delta XI por hipótesis de inducción. Recuerden, la hipótesis de inducción es que esto se cumple hasta K-1, ¿verdad? Es decir, HK delta GI es delta XI, para I menor que K-1. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Entonces, bueno, estoy usando esa propiedad del HK delta GI, es HK delta GI, es igual a delta XI. Eso es por hipótesis de inducción. Bueno, ahora vamos a analizar la parte azul y la parte en morado. Bueno, lo que vamos a demostrar es que en la parte azul y la parte en morado, ambos productos escalares son iguales a 0. ¿Ok? Y pues si logramos probar que esos dos son iguales a 0, entonces nada más me va a quedar el término en rojo, que es igual a delta XI. Y eso prueba pues la parte 1 del teorema, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a hacer primero la parte azul. En la parte azul tenemos que calcular delta XK y delta GI. Entonces, bueno, aquí estoy calculando delta XK y delta GI. Bueno, delta XK es XK más 1 menos XK. Y esto es igual a su vez a alfa K de K. Ese es el paso, no sé qué del algoritmo, el paso 4, ¿verdad? XK más 1 menos XK es alfa K de K. Ok, y la otra parte, delta GI, es GI más 1 menos GI. Y eso es alfa IQ de I. Bueno, esto es una propiedad para funciones cuadráticas, ¿verdad? El gradiente en la iteración, en una iteración dada, es igual al gradiente anterior más la constante alfa por Q de K. Entonces, bueno, pues en este caso es con caso I, K igual a I. Se cumplen las dos, entonces hacemos el producto. El producto delta XK por delta GI me va a dar el primero por el segundo. Voy a tener el producto de las constantes por DK transpuesta Q de I. Pero bueno, por hipótesis de inducción, DK es Q conjugado con los anteriores. Por lo tanto, pues me da 0, ¿verdad? Esta es la parte en azul. Ahora, la parte en morado, en guinda, es este producto escalar. Bueno, este producto escalar me va, si desarrollamos la transpuesta, me va a dar delta GK transpuesta por HK transpuesta. Pero HK es simétrica, entonces me queda HK nada más. Y bueno, obtenemos este producto. Por hipótesis de inducción, HK por delta GI es delta XI. Y esto me va a dar 0, ¿verdad? Porque pues eso ya lo demostramos, es esta parte en azul. Por otro lado, pues bueno, de hecho demostramos la otra, ¿no? Pero bueno, pues como es un producto escalar, pues esto es simétrico, ¿verdad? Hacemos la parte simétrica y obtenemos la misma cantidad. Entonces, bueno, pues eso demuestra que tanto la parte azul como la parte morada son 0. Entonces, bueno, pues en efecto, nada más me queda que la parte en rojo, que es igual a delta XI. Eso demuestra la parte 1 del teorema. Bueno, para demostrar que las direcciones son
conjugadas por hipótesis de inducción, pues lo único que tenemos que hacer es que dk más 1, o más bien, bueno, sí, dk más 1, o dk, perdón, porque aquí estamos suponiendo que se cumple para k menos 1. Entonces, lo único que hay que hacer es demostrar que dk es ortogonal a todas las demás para terminar la demostración. Bueno, pues vamos a hacer esa operación aquí. dk qdi va a ser este producto. Recordemos que dk es la dirección en el método. Es esta cantidad menos hk por gk. Entonces, bueno, pues simplemente estamos sustituyendo esa cantidad aquí. Y entonces, bueno, pues me va a quedar desarrollando el producto, la transpuesta del producto. Me queda gk transpuesta hk por ser simétrica. Y qdi, recuerden, qdi, a ver dónde lo pusimos. Acá está, ¿no? qdi es delta gi entre alfa i. Entonces, bueno, pues aquí en lugar de qdi estamos poniendo delta gi entre alfa i. Y bueno, de nuevo, por hipótesis de inducción, hk delta gi es igual a delta xi. Por lo tanto, vamos a tener gk transpuesta por delta xi entre alfa i. Y delta xi, pues es di, bueno, delta xi entre alfa i, perdón. Esto también lo usamos anteriormente, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí con k igual a i, pues delta xi entre alfa i es de i. Entonces, pues tenemos esto. Bueno, este producto es 0. ¿Por qué razón? Pues porque por hipótesis de inducción tenemos que todas las direcciones de i anteriores son conjugadas. Entonces, se cumple el teorema del subespacio en expansión. El gradiente en la siguiente iteración, que en este caso es gk, recuerden, la i está entre 0 y k menos 1. Y todas las di's desde i igual a 0 hasta k menos 1 son conjugadas. Entonces, el gradiente en la siguiente iteración sería gk. Y ese es ortogonal a todas las direcciones anteriores. ¿Ok? Entonces, bueno, pues me da 0 también. Eso quiere, entonces esto demuestra que dk es q conjugada con todas las direcciones anteriores y eso muestra la propiedad 2 del teorema 5.1. Bueno, pues entonces, bueno, a manera de recapitulación, tenemos el siguiente resumen sobre el método de FP. Entonces, bueno, pues las propiedades es que para funciones cuadráticas, el algoritmo de FP es de direcciones conjugadas. Por lo tanto, va a terminar en a lo más en n pasos. Y al final, bueno, pues se aproxima el hessiano. Bueno, en realidad lo que se aproxima es la inversa del hessiano, ¿verdad? Si uno usa HK nada más. La HK al final para una función cuadrática, bueno, no nada más para la cuadrática, también para funciones generales, va a aproximar a la hessiana en el mínimo, al final, ¿no? En la convergencia. Así que, bueno, también uno puede aproximar no solamente la inversa de la hessiana, sino también la hessiana. Si uno quisiera aproximar la hessiana, entonces también evalúa uno la fórmula correspondiente para la hessiana, que sería, le llamamos BK, ¿no? O sea, la fórmula es básicamente la misma. Tendremos que evaluar BK más 1 igual a BK en lugar delta XK, delta GK. Se intercambian los papeles, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos BK, delta XK,
BK del TXK transpuesta. Bueno, lo de abajo, pues se intercambian los papeles del TXK con delta GK. Me va a dar lo mismo. Eso es si quisiéramos calcular la hessiana, ¿no? Entonces, bueno, resumen. El algoritmo proporciona la hessiana y la inversa de la hessiana. La hessiana si uno quiere. Y la inversa de la hessiana, pues porque la necesitamos, ¿no? Y bueno, pues claro, la aproximación. Bueno, el algoritmo de FP es superior al de rango 1 porque estamos suponiendo y se deriva suponiendo que hay que se mantiene la positividad en la matriz, ¿no? De hecho, esa fue la condición que se utilizó, aparte de la secante, para derivar la DFP. Es la condición de la secante más la condición de positividad de HK más 1, claro, suponiendo que HK es definida positiva, entonces HK más 1 también lo es, ¿verdad? Y simétrica, por supuesto. Entonces, bueno, pues esa es otra propiedad. Preserva la positividad de matrices. Y bueno, pues lo último es simplemente una observación que es parte de la experiencia. Después de muchos años de utilizar estos métodos, bueno, pues algunos investigadores se dan cuenta de ciertas características, ¿verdad? Ventajas, desventajas de los métodos en problemas particulares que ellos resuelven en sus investigaciones. Entonces, bueno, pues hay un consenso ahí de que a veces el algoritmo tiende a degenerar y pues han encontrado que eso es porque HK tiende a ser singular en algunos casos. Vamos a ver cómo se comporta con la función de Powell, ¿verdad? Porque en la función de Powell, recuerden, el mínimo era el punto 0 y en ese punto la hessiana no es invertible. Entonces, pues no sé cómo se comporte ahí. Sería bueno compararlo, ¿no? Con los otros métodos. Pero bueno, habría que verlo, ¿no? Esta parte es experimental, la última propiedad. ¿Alguna duda, jóvenes? No, doctor. Ok. A ver, ¿quién está? Nada más hay 5. Oh, estoy viendo mal. Oh, déjenme checar. Ah, no, sí están todos. Luego no me aparece bien ahí. Ok, pues entonces vamos con el siguiente método. Este es el último método que vamos a ver en el curso. Son los métodos básicos, digamos, ¿no? Hay una gran cantidad de métodos de tipo Quasi-Newton, ¿no? Hay toda una familia que se llama la familia de Broiden, que no vamos a ver porque, bueno, pues ya se derivan de alguna u otra manera. Las ideas básicas, las ideas principales para un curso introductorio, pues son las que ya hemos visto. Entonces, vamos a cubrir nada más este método porque este método se llama BFGS. Igual son las siglas de los apellidos de los investigadores que la descubrieron. Este método es el más usado, de hecho, de los métodos Quasi-Newton. Es el que realmente se utiliza en investigaciones para encontrar mínimos de funciones, pues pueden ser cuadráticas o no cuadráticas, ¿verdad? Es el método, digamos, preferido. Y en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se hace análisis de datos, en donde pues habría que utilizar este tipo de fórmulas para encontrar mínimos, es la fórmula preferida, digamos, de mucha gente. Entonces, bueno, es ampliamente conocida. Aquí se menciona que se encontró en el 1970 y tiene esta forma que se muestra
en esta parte. Como ven, es un poquito más complicada que las fórmulas anteriores. Es una fórmula de actualización de rango 2, porque este término, bueno, este término en paréntesis, es un escalar. Los numeradores, denominadores también son escalares, ¿verdad? Entonces, las matrices aquí son esta, es una matriz de rango 1, y estas. Esta es una matriz, a ver, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué tipo de matriz es esta? ¿Alguien me puede explicar por qué es una matriz y de qué rango es? Sí, está claro que es una matriz. ¿Sería una matriz de rango 1, profesor? Sí. ¿Sí lo ven los demás? Sí, doctor. Bueno, pues en efecto, ¿no? B es un vector. O sea, B es delta GK. Es un vector. Si lo multiplican por una matriz, pues me da un vector. Entonces, este vector está multiplicando en forma externa por el vector U. Entonces, al multiplicar dos vectores en forma externa, me da una matriz de rango 1. Y la otra matriz, pues es la transpuesta de la primera. Entonces, aquí se está sumando una matriz de rango 1 con su transpuesta. Lo que me da como resultado es una matriz, es una matriz simétrica porque estamos sumando la parte, la matriz con su transpuesta. Entonces, bueno, pues tengo una matriz simétrica y otra matriz simétrica U por U transpuesta en el segundo término. Entonces tenemos una actualización de HK, que sería una actualización de rango 2, para obtener HK más 1, con esa fórmula. Esta fórmula se puede escribir en forma sintética con esta expresión que estoy poniendo en guinda. Es una expresión, digamos, más compacta y aparte simétrica, ¿verdad? En donde ρ es este escalar, 1 entre U transpuesta por B, y nada más, ¿verdad? Claro, ¿no? U es delta XK y B es delta GK. Bueno, entonces uno puede observar que realmente esta expresión pues es equivalente a la primera. Bueno, pues observen, aquí tenemos esta ρ por U transpuesta. Pues este término es el término en donde 1, esta constante 1, multiplica este cociente. ¿Ok? El otro término pues va a aparecer de este producto. Este producto, solamente hay que observar que en este producto I menos ρ por V transpuesta es una matriz, ¿no? O sea, le estamos restando a la identidad, a la matriz identidad, un múltiplo de una matriz de rango 1, que es una matriz de rango 1. Y la matriz que está al lado derecho de HK es la transpuesta de esta matriz. Okay, si transponemos este término, pues vamos a tener la identidad menos ρ por B por U transpuesta. Entonces, bueno, pues eso contiene 4 términos. Contiene, por ejemplo, si multiplicamos la matriz I por HK por I, pues me da este término HK. Entonces, los otros términos
Los otros tres términos, se van a encontrar en esta parte y la parte que contiene esta constante. ¿Ok? Entonces va a haber por ahí alguna simplificación. Bueno, es cosa de checarlo, ¿no? Directamente. Bueno, esta fórmula, pues es más eficiente porque solamente hay que hacer el cálculo de ρ y los productos, y dos productos externos, U por U transpuesta y U por B transpuesta. Dado que este es el transpuesto del primero, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma económica. Y yo recomiendo que se programe el método usando esta forma. Bueno, como les dije, es el método preferido. De hecho, este es el que realmente se usa en la práctica. No he visto que en algún trabajo de investigación se use, por ejemplo, el método DFP, a pesar de que es buen método, el método DFP. El de rango 1, pues sí, ese no se utiliza, no he visto que lo usen en alguna investigación realmente. Pero el método preferido, pues es este, BFGC. Entonces vamos a ver cómo se deriva. Este método en realidad se deriva del método DFP. Fíjense, les voy a platicar la idea y ahorita la desarrollamos. Este es el método DFP. Entonces, bueno, pues se suponía que era un buen método hasta que llegó el método BFGS, ¿verdad? Que lo superó a este método DFP. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, teniendo una fórmula para actualizar la aproximación a la inversa lagesiana, de esta forma, uno puede encontrar una nueva fórmula, también de rango 2, utilizando complementariedad. Si recuerdan lo que es complementariedad o dualidad, a ver si están haciendo los ejercicios. A ver, díganme. Complementariedad, cuando yo digo vamos a usar complementariedad en la fórmula 7, ¿a qué me refiero? Pues a que podemos intercambiar la matriz HK por la BK, Exacto, donde una es la inversa de la otra. exactamente. ¿Y qué más? Nada más intercambian HK por BK. Ah, no, también los U y B también se, se intercambian. Ok, sí. Pero ya no me acuerdo cómo. Pues es simple nada más, ¿no? O sea, creo que lo explicamos aquí está, mire. Dualidad o complementariedad, Ah, sí. ¿sí? Se intercambian BK con HK. Y se intercambia delta XK con delta GK. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta fórmula para BK. Entonces, su fórmula complementaria, pues es la misma, excepto que en lugar de BK más 1 tenemos HK más 1, BK, HK. En lugar de B tenemos 1 y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso vamos a partir de la forma de FP en donde tenemos una fórmula de actualización de la HK. Entonces, su complementaria pues va a ser con BK, como acaba de decir Oscar. Entonces, bueno, pues esa es la idea básica para encontrar la BFGS. Entonces tenemos la DFP. Vamos a encontrar entonces la fórmula para BK más 1, como ya dijimos, haciendo complementariedad. Y luego vamos a invertir la BK más 1. Y lo que vamos a obtener, pues es la fórmula BFGS. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer dos pasos. Pues vamos a hacer esos dos pasos para obtenerla. Bueno, pues aquí está. Tenemos la fórmula de FP, donde U es delta XK y B es delta GK.
Entonces, pues, obtenemos la fórmula complementaria. Entonces, en lugar de HK ponemos BK, todos lados. En lugar de U ponemos B en todos lados y en lugar de B ponemos U en todos lados. Bueno, pues eso es muy fácil. Tenemos esta fórmula. Y luego pues vamos a sacar la inversa de esta fórmula. Aquí está. Sacamos la inversa de esa fórmula y le vamos a llamar H, K más 1. Y esa va a ser la BFGS. ¿Ok? Entonces tenemos que invertir esta fórmula para obtener precisamente la fórmula de actualización. Entonces, como ven, pues cada uno de estos términos que tenemos aquí son matrices de rango 1. Los denominadores son escalares, ¿verdad? Entonces, el numerador es lo que es una matriz de rango 1 y esta también es una matriz de rango 1. Entonces, ¿cómo invertimos esta fórmula? A ver, ustedes díganme. A ver si están haciendo los ejercicios. A ver, déjenme compartir una pizarra para... Fíjense, si se dan cuenta, este cociente 1 entre B transpuesta por U es una rho 1 y menos 1 entre U transpuesta BKU es una rho 2. Son dos constantes. Lo que tenemos arriba pues es un producto externo y otro producto externo. Entonces lo que hay que invertir es lo que hay que invertir, déjenme compartir la pizarra. A ver, entonces lo que hay que invertir es hay que tener una fórmula de invertir una matriz que tiene una actualización de rango 2. O sea, tenemos algo así. Lo voy a poner en general. Híjole, aquí me equivoqué. Es Z1. Z1 y aquí es Z2. Z2. Inversa. Tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, una forma de hacerlo es tomar aquí esta A como una nueva matriz. Pues no sé cómo llamarle. Vamos a ponerle C. Más rho 2, Z2, Z2 inversa. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Yo ya ni me acuerdo. ¿Qué dice esa fórmula? A ver si la tengo por acá. Sí, me dice que la fórmula de Sherman-Morrison, esto se los dejé de tarea, verificar la fórmula de Sherman-Morrison. Me dice que es va a ser C inversa más rho 2 en este caso, por la inversa de C, por el vector, por la inversa de C, por el vector transpuesto. Claro, aquí estoy suponiendo que C es simétrica. Esta es la versión para C simétrica invertible.
Me acuerdo que se las dejé de tarea. No con la C, sino con la entre 1 más, en este caso sería ρ2 por el vector, por la C inversa. Aquí es el vector transpuesto por Z2. Esa sería esta sería la inversión, pero con C igual a, aquí estoy poniendo con C igual a A más ρ1, Z1, Z2. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿quién es C inversa? ¿Verdad? En donde C inversa, pues a su vez, si yo tengo que este C, la inversa de eso, pues va a ser A más ρ1, Z1, ay, aquí otra vez me equivoqué. Es Z1, ¿verdad? Permítame borrar aquí. Z1. Transpuesta. Z1 transpuesta. Inversa. Bueno, ahí se aplica de nuevo la fórmula de Sherman-Morrison. O sea, va a ser A1, A inversa más ρ1 por la inversa de A por Z1 por la inversa de A por Z1 transpuesta entre 1 más ρ1, en este caso, Z1 transpuesta, la inversa de A por Z1. ¿Ok? Y ya, ¿verdad? Entonces esta C inversa pues se sustituye en donde la tenemos, ¿verdad? En estas tres, de hecho son 4 partes. Son esas 4. Y al sustituir la C inversa en esas 4 partes, pues hay que hacer álgebra para que todo me quede en función de la inversa de A. Entonces, en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando la fórmula de Sherman-Morrison. ¿Cuántas veces? 2, ¿no, profe? Estamos aplicando la fórmula de Sherman-Morrison 2 veces. Pues bueno, pues uno puede aplicarla tantas veces como quiera, ¿verdad? Si tuviera otro término aquí, ρ3 por Z2, Z2 transpuesta, aquí me faltó la transpuesta, ¿verdad? Y igual acá. Si tuviera otro término, pues podría anidarlo y usar la fórmula Sherman-Morrison 3 veces y así sucesivamente. Lo que pasa es que como ustedes se pueden dar cuenta, es pues muy engorroso, ¿no? Porque tengo que sustituir esta fórmula para C inversa, pues en 4 términos. En realidad son 2, ¿no? Porque los términos complicados, pues van a ser este término en el denominador y este término en el numerador. Este otro, pues es el transpuesto de este. Entonces no hay que volverlo a calcular. Entonces, nomás son estos 2. Y aquí, pues nada más hay que operar esto y simplificar. Esa es la parte complicada. Entonces, bueno, pues no lo desarrollé en la presentación, ni se los voy a dar, o sea, las cuestiones del álgebra, de cómo aplicar 2 veces la fórmula de Sherman-Morrison a esta expresión
para encontrar pues la fórmula final. Pero lo que a final de cuentas me va a dar es precisamente pues esta fórmula. ¿Ok? Después de hacer simplificaciones. Recuerden, en este caso me va a quedar todo en términos de BK inversa. Es la A que tenía en la pizarra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo me va a quedar en términos de BK inversa. Y esa BK inversa, pues es precisamente la HK que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues al final de cuentas, pues todo me queda en términos de la HK. Bueno, si alguno de ustedes se anima a derivar la fórmula aplicando la fórmula de Sherman-Morrison 2 veces, pues les voy a dar ahí 1 o 2 puntos en su calificación. Si se animan. No se los dejé de tarea porque pues es engorroso. Es un cálculo así muy complicado. No complicado, más bien está lachudo. Entonces, bueno, la fórmula que queda, el algoritmo Quasi-Newton BFGS, pues es exactamente el mismo que tenemos para el caso de rango 1 y DFP, excepto en el paso 7, en donde estamos aplicando la fórmula que yo les presenté en Guinda, ¿verdad? Que es la forma un poco más óptima de calcular la actualización de la matriz, ¿verdad? Es más económica desde el punto de vista computacional que la forma en azul. La forma en azul, pues hay que hacer varios productos. Este producto más este otro, este es el transpuesto, no hay que calcularlo. U transpuesta por B y luego hay que calcular estos términos. Entonces, bueno, es más económico esta forma. Así que pues decidí mejor poner esta forma, en donde U es delta XK y B es delta GK. Y Rho es esta cantidad. Y pues con eso ya se obtiene. Miren, el hacer algún ejemplo, resolver algún ejemplo con el método BFGS, pues es exactamente igual que lo que hicimos en los casos anteriores, en donde ya hemos visto algunos ejemplos. Así que me voy a ahorrar esa parte, ya no les voy a mostrar simulaciones con MATLAB. Nada más cambien la forma y aparte les estoy dejando el programa, ¿verdad? Como tarea para que ustedes lo implementen en MATLAB y hagan experimentación. Entonces, bueno, pues esa parte aquí me la guardo. Quizá en otra versión ya incluya resultados. Últimamente he estado muy presionado con otras cosas, más trabajo que me ha llegado de algunas comisiones, entonces pues no he tenido tiempo de dedicarle tanto tiempo a esto. Entonces, bueno, pues por último, para terminar con este método, pues nada más describirles algunas de las propiedades adicionales, ¿no? Del método BFGS. La primera propiedad es que satisface las mismas propiedades que el método DFP. Estas propiedades son las del teorema 5.1, ¿verdad? Esta es la generalización de la condición de la secante para I desde 0 hasta acá. Y el hecho de que las direcciones de K son Q conjugadas. Entonces, bueno, pues no es difícil demostrar que se cumplen las dos. Una forma aquí rápida de darse cuenta de eso es que como se utilizó dualidad o complementariedad para deducir la fórmula de actualización en el caso de BFGS con la DFP, entonces esta condición, la primera, se cumple para la DFP. Eso es lo que demostramos en el teorema 5.1. Entonces, por dualidad, pues lo que vamos a tener es que la dual de esta se debe cumplir. Es decir, la
BK más 1 de FP delta X Y debe de ser delta GI. Y luego, pues si uno calcula las inversas, o sea, si uno pasa esta matriz al lado derecho, pues me va a quedar la inversa por delta GI es igual a delta XY. Pero la inversa de FP es la HK más 1 de la BFGS, porque así la calculamos. Entonces, pues esto satisface esta condición, pues es precisamente esta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues automáticamente se cumple eso. Y la otra, pues es la de las direcciones conjugadas, pero bueno, pues como hicimos en la demostración de la DFP, hicimos la demostración por inducción del teorema 5.1. El hecho de que las direcciones son conjugadas, pues se hizo por inducción matemática. Entonces, pues nada más hay que revisar qué fue lo que se hizo, que fue esto básicamente, ¿verdad? O sea, recordando un poquito, pues DK, QDI, pues simplemente se usaron pues lo que significa cada una de esas cosas. DK, pues es HKGK. Eso es lo mismo para cualquiera de los métodos Quasi-Newton. Y la QDI, pues es la delta GI entre alfa I, ¿verdad? Entonces, bueno, pues haciendo cuentas, pues vamos a tener que usar el método de la subespacio en expansión para que eso sea cero, por ser un método de direcciones conjugadas, ¿verdad? Entonces, para el caso de funciones cuadráticas, las propiedades del método BFGS van a ser, se van a cumplir las mismas propiedades que en el DFP. Entonces, bueno, pues no hay así mucho que adicional, pues no es difícil verificar que también son conjugadas. Y bueno, pues en realidad esta fórmula tiene más propiedades. Si ustedes leen un poco más exhaustivamente, hay una gran cantidad de trabajo alrededor de esa fórmula y sigue habiéndolo. Hay variantes de esta fórmula BFGS que son más eficientes. Bueno, el hecho de que se preserva la positividad, pues eso como que no es automático, ¿verdad? Demostramos que la DFP era, de hecho así la dedujimos, ¿verdad? La DFP la dedujimos con la condición de la secante y la condición de positividad. Pues entonces uno esperaría que la inversa, que es la B, también sería positiva definida, ¿verdad? Y por lo tanto la BFGS también lo sea. Pero bueno, también se puede probar directamente que la fórmula BFGS preserva la positividad usando esta expresión en morado para la fórmula. Entonces, si esta HK es positiva definida, entonces la HK más 1 también lo es. Y bueno, pues la razón es que, o una de las razones es que este término I menos ρ por U B transpuesta y este otro son transpuestos. Entonces, esta expresión es algo así como una matriz por HK por su transpuesta. Eso me da simetría, igual este término. Pero también me da positividad, como vamos a ver. Entonces, usando esa fórmula, aquí podemos hacer este producto con un X. Vamos a suponer que el X es distinto de 0.
Entonces lo que me va a quedar es X transpuesta por la fórmula HK más 1 que desarrollada pues me da esta expresión. Más esta otra, ¿no? Más esta otra. Bueno, aquí en el primer sumando, uno puede definir como Y este producto que está aquí. Entonces le estoy poniendo Y a ese producto. Aquí está, mire, aquí está definido, ¿no? Y entonces, bueno, pues haciendo esa sustitución, el primer término me queda Y transpuesta HKY. Y el segundo término, pues si asocio estos dos términos, su transpuesta por X, ese es un producto escalar. Lo mismo que X transpuesta por U, es el mismo producto escalar. Entonces tenemos el mismo producto escalar dos veces. Por lo tanto, es X transpuesta por U al cuadrado. Y bueno, pues el término es no negativo, ¿no? La ρ es no negativa. ¿Por qué es no negativa? Ustedes recuerdan, la ρ es B transpuesta por U, creo. Sí, es esta cantidad, la ρ. Aquí está. ρ es 1 entre B transpuesta por U o U transpuesta por B. Esa cantidad es positiva. ¿Por qué es positiva? Bueno, pues porque, a ver, eso se vio desde acá, desde la BFGS, desde la DFP. Acá está. Es recuerden, esta delta GK es la B y la delta XK es la U. Entonces, bueno, la positividad de la matriz implica que B transpuesta por U es mayor que 0. Entonces, bueno, pues eso va a ocurrir precisamente en estas partes, ¿verdad? B transpuesta por U es mayor que 0. B transpuesta, como nada más intercambian los papeles para obtener la BFGS, pues sigue siendo mayor que 0, ¿no? B transpuesta por U. Entonces, B transpuesta por U es mayor que 0. Por lo tanto, este término, si X o U es distinto de 0, pues es mayor que 0. Y este es mayor o igual a 0, ¿no? De por sí. Porque se supone que HK es definida positiva. Así que, bueno, pues en conclusión, este producto, X transpuesta HK más 1X, es mayor que 0 si HK es definida positiva. Entonces, bueno, pues es otra forma de verificar que la positividad se mantiene en la actualización para la BFGS. Entonces, bueno, pues la BFGS pues tiene todas las propiedades de la DFP, pero aparte tiene propiedades adicionales, pues es una fórmula simétrica. Se ha demostrado a lo largo de décadas. De hecho, ¿cuántos años tiene? Del 70 al 2000, pues son 50 años, ¿no? De uso de esta fórmula. Claro, ¿no? El uso ha sido más intenso más recientemente. Una gran cantidad de investigación al respecto. Entonces, bueno, pues después de tanta experiencia, se ha demostrado que pues es la mejor fórmula de las que yo les he platicado. Y bueno, claro, hay variantes, ¿no? Incluso algunas variantes del método Quasi-Newton combinan la BFGS con la DFP. Hacen promedios pesados. Depende del problema, ¿no? Básicamente. Y hay toda una familia de métodos Quasi-Newton que se llama la familia de Broyden. Es una familia más amplia de métodos Quasi-Newton en donde están incluidos los 3 métodos que yo les mostré en este curso. Entonces, bueno, pues la teoría para entender y estudiar y aplicar esos métodos pues es básicamente la misma. Entonces, considero que con esto que hemos visto en los métodos Quasi-Newton, pues es lo básico.
A partir de eso ustedes pueden investigar más si es que lo necesitan y pues entender básicamente las cosas adicionales que falten para entender esos métodos. Así que bueno, pues yo lo dejo ahí en esta parte. Con esto terminamos los métodos Quasi-Newton, por lo menos las cuestiones básicas que ustedes deben de saber si es que quieren usarlo o profundizar. ¿Alguna duda? Yo tengo unas dudas, pero con respecto a los ejercicios, profesor. Sí, no, primero vamos a ver si no hay dudas de esto que estamos viendo y ahorita vamos a las otras dudas. Sobre esto de Quasi-Newton, de BPGS o DFP. Con esto pues ya pueden terminar los ejercicios de la tarea. Los últimos, ¿verdad? Oscar, Vanessa, Yasmín, Neiva. ¿Alguna duda? Eduardo, Luis Ramón. No, doctor. No, doctor, todo bien. No, profesor. Ok. No, profe. Bueno, pues entonces, miren, algunos de ustedes, me parece que Vanessa y quién más, Lisette, ¿no? Me enviaron correos con preguntas. Bueno, primero, antes que nada, les quiero mencionar que no me envíen correos a la dirección de Gmail. Ese correo casi nunca lo veo. En el curso, si ustedes ven la planeación, yo les di el correo institucional, es el de Shanum, el de la universidad. Ese es el correo que yo veo siempre. Es el que utilizo porque pues, es el que me comunico con todos los colegas, ¿no? Para el trabajo, etcétera. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, algún asunto, mándenme correo al correo de la UAM. El otro correo, no, es probable que no vea su mensaje. O de plano, pues no, casi no entro ni lo uso. Entonces, bueno, pues vamos a ver entonces las dudas que tenían. Creo que primero, a ver, ¿quién fue la que primero me envió? Creo que primero Lisette y luego Vanessa. A ver, entonces vamos en orden. A ver, Lisette. Sí, profe. Lisette, Bueno, Vanessa y luego, ¿quién fue? ¿Luis Ramón o quién fue el que dijo que tenía duda? Sí, yo, Luis Ramón, profesor. Ah, ok. Entonces primero vamos en orden, ¿no? Entonces Lisette, luego Vanessa y luego Luis Ramón. ¿Quieres compartir? sí. Entonces, cerrar Bueno, esto. estaba yo realizando el ejercicio 2, Sí. pero no sé, me surgió alguna duda si lo había realizado bien o no. Si me permites tantito, es que me están llamando por teléfono. Sí. Es rápido, rápido. Ok, sí. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Sí, él habla. Dígame, es el ojalatero, ¿verdad? Sí. Sí, me comentó. Sí. ¿La qué, perdón? Ah, sí, está bien. Sí. Ok. Sí, aquí estamos, puede venir. Sí. Sí, entonces, pues usted venga y toque, o si quiere hablar cuando vaya llegando, pues le abrimos.
Sí, sí está bien. Ok, está bien. Sí. Gracias. Bueno, ahora sí, perdón. Dice, Sí, yo le había preguntado acerca del ejercicio 2, que nos dice sí, que supongamos que F es C1 y ajá, X un vector en Rn con el gradiente es distinto de 0. Hay que probar que para el método Quasi-Newton se satisface que G evaluado en K más 1 transpuesta por dk es igual a 0. ajá. Entonces, bueno, lo que yo hice fue expander F alrededor de XK con la serie de Taylor. Y bueno, obtuve esto. Y bueno, como sabemos que alfa K es el mínimo de la función, lo que hago es derivo la función e igualo a 0. Y bueno, con eso obtengo pues la igualdad de al último, que menos GK más 1 transpuesta por HK por GK es igual a 0. Bueno, ahí no sé si sea correcto eso. A ver, lo primero que tienes que demostrar es la parte esta, a ver, déjenme indicarla. Esta parte, si la ves. Ah, A no, ver si se ve que la flechita que estoy manejando aquí en la pantalla. no se ve. ¿No? Sí, sí se No, alcanza a ver, doctor. Sí, sí se lo ve. primero que tienes que demostrar es que GK más 1 transpuesta por DK es 0. Ok, ajá, ¿Sí? Es primero, no es al último, como lo estás haciendo. ok, es primero. Entonces, aquí está primero eso. ¿Sí? Lo que está diciendo es que que demuestres primero eso y ya después demuestras lo segundo, que es que fxk más 1 es menor que f de xk. ¿Ok? Entonces, Ok, para demostrar primero que gk más 1 transpuesta dk es igual a 0, pues tienes que hacer uso que alfa k es el mínimo de phi alfa. Por sí, condiciones necesarias de primer orden, pues el gradiente de phi evaluado en alfa k debe de ser 0. Entonces de ahí tienes que extraer esa conclusión de que GK más 1 transpuesta de K es 0. ¿Ok? ok, ujú, Paso 1. Paso 2. Ahora sí haces la expansión. ¿Ok? De XK más 1, pero vas a tener que expresar XK más 1 como XK más alfa K de K, donde DK es el negativo de HK por GK. ok, ujú, Tienes que hacer la expansión hasta el segundo orden. O sea, tienes que incluir la primera derivada y la segunda derivada. ok, ¿Ok? El sí, término en la primera derivada vas a tener que usar lo que demostraste en la primera parte. sí. ¿Ok? Sí, está bien. Y ya, es todo. Ok, Entonces, el término de primera orden se te va a hacer 0 y el de segundo orden pues es definido positivo, la matriz. Así que te va a quedar mayor que 0. ok. Sí, está bien. Ujú. Sí. Ok. A ver, entonces sigue Vanessa, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Bueno, mi duda es en el ejercicio 6, inciso B, sobre demostrar si A es una matriz simétrica e invertible, Z un vector no nulo y Rho un escalar no cero, entonces se cumple esto. Siempre que 1 más Rho, Z transpuesta por A, la inversa de A,
por Z es Ajá. distinto de C. Entonces, bueno, yo traté de hacerlo como demostró en las notas, pero realmente no lo vi. Y entonces yo lo que utilizo es esto, porque veo que esta parte de aquí es una matriz, entonces utilizo nada más propiedades de la matriz. Entonces mi duda era si era correcto o tenía que utilizar lo que se vio en clase, bueno, como usted lo demostró. Bueno, hay varias formas. Si esta forma que tú estás siguiendo te Ajá. da el resultado, Ujú. pues está bien. Ah, ok, sí. La otra forma, pues es Ujú. aplicar la fórmula general de Sherman-Morrison que yo les di con P y Q, Ujú. haciendo, pues, por ejemplo, P igual a rho Z y Q igual a Z. Ah, bueno, Quizá sí. esa sea una forma más rápida. Doctor, oiga, doctor, viendo este ejercicio, yo sí apliqué la fórmula de Sherman Morrison, así como así como acaba de mencionar. Sí. Pero entonces me quedé así con la sensación de que sí podemos usar indiscriminadamente la fórmula, ¿no? O sea, ya lo podemos tomar como válida y Claro, obviamente haciendo los cambios de variable adecuados, sí. ya pudimos concluir esto, ¿no? Sí, pues se puede hacer así como lo está haciendo Vanessa o se puede hacer aplicando las fórmulas que ya hemos demostrado. Si ustedes se dan cuenta, no les estoy pidiendo que demuestren la fórmula de Sherman-Morrison, sino variantes de esa fórmula. Ok. Entonces, bueno, pues la forma, digo, si ven el ejemplo, el ejercicio, perdón, uno dice, ok, pues yo ya tengo la fórmula de Sherman-Morrison, entonces, bueno, pues la voy a aplicar, pues identificando P y Q con ciertos vectores, ¿no? Que también es sencillo. Sí, doctor. Sí. Ah, bueno. Entonces, pues no sé, Vanessa, ¿cómo ves? Sí, bueno, voy a dejar voy a intentar como lo dice y ya, si me sale lo mismo, pues ya veo cuál elijo. Sí. Pero sí, sí, está Ok. bien, muchas No, gracias, pues está profesor. bien que hagan las dos, digo, pues Sí, eso también es muy ilustrativo, ¿no? sí. Ujú. Luis Ramón, Sí, ya se está viendo la pantalla. sí. Sí. Mi duda es en la redacción de los ejercicios 4 y 5. Aquí en esta Aquí en el parte. 5, hay un error. Ah, ya. Ya veo que lo tienes resaltado en amarillo. En el ejercicio 5, les comento, en lugar de GK, es delta GK. Ahí como lo tienen marcado en amarillo, Ramón. En esta parte, Aquí en el 5, ¿verdad? en este GK, debe de ser delta GK. Ah, ya. Sí. Sí, una de mis dudas era esa. La otra duda es de aquí del 4. Si Sí, esta U debe de no ser B. debería ser Sí, V. tienes razón, sí. En, Ah, en muy la bien. 4 también está mal. En lugar de U, debe de ser B. Ah, muy bien, Sí, profesor. porque vean, miren, aquí en la condición de la secante, ¿cómo me doy cuenta yo de que está mal? Si ustedes observan, no sé si están viendo mi cursor. Le estoy dando vueltas al cursor. ¿Sí lo están viendo? No, doctor, ahorita no se ¿No? ve. Bueno, el punto es que ahí en el ejercicio 4 dice, utiliza la condición de la secante. HK más 1, delta GK igual a delta XK. Si uno lo ve en términos del vector B y U, la condición de la secante sería HK más 1 por B igual a U. Entonces la B, o sea, la H siempre va a multiplicar una B. La H no va a multiplicar una U, porque es la inversa de la hessiana. Entonces aquí, nada más por esa observación, HK por U está mal, no es consistente. O sea, una inversa de una hessiana nunca va a multiplicar diferencias de valores de X, sino más bien diferencias de valores de G.
Nada más con que se acuerden en el método de Newton o cuasi-Newton, creo que está el ojalatero. Entonces, perdón. Entonces les digo, si ustedes tienen HK, eso va a estar multiplicado por delta GK. Y esa es la B. Entonces, en lugar de U, va B, ahí en el ejercicio 4. Y como les digo, en el ejercicio... Gracias, profesor. Sí, en lugar de gracias, GK es delta GK. Muy bien, Ramón, por las observaciones. Y una disculpa por mis errores ahí. no, Que no tenga cuidado. Gracias por la les aclaración. causan dolores de cabeza, ¿no? ¿Esa era la duda, Ramón, nada más? Sí, sí, ya nada más eran esas. Gracias. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que quieran ver? Yo tengo una duda en la 8, profesor. A ver. Sí, ahí nada más en donde dice de la condición delta GK transpuesta delta XK mayor a 0. Sí. Dice que porque es una condición realista. ¿A qué se refiere con eso? Pues que traten de interpretar qué significa eso Ujú, y ver si es razonable. ujú. Ok. Sí, sí. O sea, quiero ver si están interpretando bien las cosas. Porque miren, una cosa que uno siempre debe de hacer, sobre todo si tú quieres hacer modelación matemática o aprender bien cosas, uno siempre tiene que hacer el esfuerzo por, pues no solamente, es que aprenderse de memoria cosas no sirve gran cosa. ¿No? Si te olvida, pues ya. Pero cuando entiendes conceptos y los interpretas, si a mí me dan una condición y me dicen se debe cumplir esta condición, pues debemos de hacer un esfuerzo adicional y decir, a ver, ¿por qué razón es que esto debe de cumplirse? Hay un fondo, ¿no? Y entonces uno puede encontrar una interpretación del mismo. Así que, pues, esa es la intención de esa pregunta. A ver si están interpretando cosas bien o si no están encontrándolo. No tienen por qué, ¿cómo les podría decir? Preocuparse o angustiarse si no encuentran la respuesta. De cualquier forma la vamos a encontrar resolviendo los problemas. Esa es la intención, ¿no? Nadie nace sabiendo. Entonces, bueno, pues es para estimular un poquito más el que ustedes piensen e interpreten cosas, nada más. Sí, muy bien, profesor. Sí, nada más era eso. Sí, entonces, miren, para explicar un poquito más eso, déjenme compartir la pantalla. Y voy a ir a la... En algún momento yo recuerdo que vimos esa condición del TGK transpuesta del TXK y se usa mucho en todos estos desarrollos. Creo que fue cuando vimos método de rango 1. A ver, déjenme buscar métodos cuasi-Newton. Cuando vimos positividad, seguramente. Entonces fue en la DFP. Sí, es la condición de la positividad. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí la 2. Entonces dice, para deducir la fórmula DFP, se utilizaron dos condiciones, la de la secante y la de positividad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la positividad, pues es lo usual, ¿no? Multiplicar la matriz que uno quiere checar que es definida en positiva por un vector y por la transpuesta, ¿no? Pero aprovechando la condición de la secante, estos dos términos, HK más 1 delta GK, pues es la condición 1. Entonces les queda delta XK. ¿Verdad? Y entonces precisamente yo les estoy preguntando eso.
Sí. O sea, Sí. pues, lo que tienen que argumentar pues es de dónde proviene esta condición, que es precisamente positividad, y decir, bueno, pues no sé, lo pueden argumentar en forma geométrica, ¿no? O en forma matemática. Ujú, O sea, sí. ¿qué quiere decir esta expresión? Bueno, el producto interno no dice nada, ¿no? O sea, tienes dos vectores, B transpuesta por U, pues eso no dice gran cosa. Pero esos dos vectores no son cualesquier dos vectores. Son vectores que están conectados por esta condición. Y entonces eso sí ya te permite decir cosas. ¿Tú qué puedes decir de esta expresión que estoy marcando ahí? Doctor, ahí creo que eso implicaría que pues se está asegurando el descenso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero geométricamente, ¿qué significa? Es la curvatura, ¿no? O sea, Exacto. O sea, se puede ver de esa forma, decir, ok, pues es la curvatura correcta, es curvatura positiva. ajá. Entonces, en el mínimo, pues la función es convexa, o en el punto SXK, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería o lo que quiero que ustedes tomen en cuenta, porque entender ese tipo de cosas, pues si se les olvida esta condición, pues no importa, ¿verdad? Pero pues uno ya sabe de dónde proviene. Esa es la idea, pues. Sí, No sé si eso conteste la pregunta. sí, ya quedó claro. Ok, Sí, gracias, profesor. bueno. ¿Alguna otra? Bueno, miren, si no tienen más, el próximo miércoles, pues entonces empezamos a resolver problemas, ¿no? Así en forma aleatoria. No sé, si les surgen más dudas, pues podemos dedicar a la primera parte, la primera media hora o algo así, a resolver esas dudas y ya después continuamos con la asignación de los problemas, ¿no? Vamos a empezar con los más facilitos y luego ya ir a los más complicados. Entonces, pues espero que pues traigan más dudas el próximo miércoles. Las resolvemos antes de empezar a preguntar. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Buen día a todos. Igual. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente.